Hay un cierto tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino exceso de pensamiento. Una calma que no proviene de la paz externa, sino de la necesidad de protegerse de un mundo demasiado ruidoso, demasiado invasivo, demasiado superficial. Algunas personas, desde muy temprano, perciben que hay algo agotador en las conversaciones sociales, que muchos encuentros no sanan, agotan, y que estar rodeado de voces puede ser más solitario que el propio silencio. Es como si existiera una diferencia invisible entre ellas y el resto del mundo. Mientras la mayoría busca estímulos, distracciones y movimiento, ellas sienten una urgencia contraria: parar, silenciar, observar, respirar. Pero el mundo no entiende esa lección. Etiqueta como frialdad lo que es solo autocuidado. Confunde introspección con aislamiento. Señala como fracaso lo que, en realidad, es lucidez. Y entonces, poco a poco, estas personas comienzan a alejarse. No por desprecio, sino por defensa, por amor a su propia integridad mental. No huyen del mundo, simplemente se niegan a disolverse en él. Este vídeo es para quienes ya sintieron eso sin saber cómo explicarlo. Para quienes aprendieron, en la práctica, que el caos puede ser más peligroso que la soledad, y que, a veces, vivir solo es la única forma de seguir entero. Cuando la mente pide silencio y el mundo exige ruido, existe un cansancio que no tiene origen físico. Viene desde adentro, de una especie de agotamiento silencioso que aparece después de interacciones sociales largas, superficiales o repetitivas. Las personas inteligentes, sensibles, introspectivas, reflexivas, sienten esto con frecuencia. El mundo parece exigirles un tipo de presencia que simplemente no pueden sostener. Mientras muchos se sienten vivos en fiestas, reuniones o intercambios constantes de mensajes, estas personas, muchas veces, salen de esos momentos con un peso en el pecho y una mente sobrecargada. El contacto constante con lo externo se convierte en un ruido que confunde, una multitud de impresiones que oscurecen su propio centro. Pero el problema no es el otro. El problema está en el exceso de estímulos, de demandas emocionales, de pequeños juegos sociales que desgastan más de lo que acercan. Para quien piensa profundamente, este tipo de vida se convierte en una tortura discreta, una presión constante para adaptarse a lo superficial. Por eso, la soledad, para estas personas, se transforma en refugio. Un refugio sutil, íntimo y necesario. No se trata de aislamiento por falta de opciones, sino de una elección consciente por una forma más serena y auténtica de estar en el mundo. Solo que esta elección tiene un precio. La sociedad valora lo expansivo, lo sociable, lo conectado todo el tiempo. La persona que opta por la introspección es vista como extraña, fría o antisocial. Pocos entienden que hay más coraje en decir no al ruido que en seguir a la multitud. Ese juicio constante puede generar culpa, sensación de inadecuación e incluso vergüenza de uno mismo. El individuo empieza a preguntarse si hay algo mal en él. Si debería esforzarse más, ser más accesible, obligarse a encajar. Pero el esfuerzo de encajar donde no hay un espacio real para su profundidad termina convirtiéndose en autosabotaje. El precio de fingir ligereza es la pérdida de la propia esencia. Y el resultado de eso es ansiedad, angustia y un sentimiento profundo de desconexión. Muchas de estas personas acaban retraídas no porque no deseen compañía, sino porque aprendieron, dolorosamente, que ciertas compañías son peores que el vacío, que el silencio, cuando es respetado, es un abrazo, y que el mundo interior, cuando es cultivado, es un hogar. La soledad se vuelve, entonces, el espacio donde se reorganizan, donde las ideas fluyen, los sentimientos se asientan y la mente respira. No es huida, es reencuentro, un retorno a uno mismo. Sin embargo, eso todavía duele. Duele sentirse diferente. Duele no ser comprendido. Duele vivir en un mundo que exige performance social como si fuera sinónimo de felicidad. Por eso, es necesario comprender, de forma profunda, lo que hay detrás de esa elección por la soledad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Antes de culparte por preferir estar solo, tal vez sea hora de entender lo que los grandes pensadores ya sabían hace siglos. Existe sabiduría en la retirada. Y si esa soledad que tanto temes fuera, en realidad, un llamado de tu propia lucidez. La lucidez tiene un precio. Schopenhauer y Montaigne sobre el valor de estar solo. Existen ciertos pensamientos que no nacen bajo presión. Necesitan tiempo, silencio y una ausencia generosa de ruidos externos. Pero el mundo de hoy no ofrece nada de eso. Gira rápido, exige respuestas rápidas, conexión constante, interacción sin pausa.
En este escenario, la mente sensible, observadora, comienza a marchitarse. Lo que para los demás es estímulo, para ella es asfixia. Arthur Schopenhauer observaba este fenómeno de forma casi clínica. Decía que el hombre común no se preocupa por el tiempo libre, porque lo usa para huir de sí mismo. Pero el hombre reflexivo, aquel que busca sentido y profundidad, usa el tiempo libre para estar con su propia conciencia. Y esa convivencia con el propio yo, aunque poderosa, exige soledad. La soledad, para Schopenhauer, no era un castigo social, sino una conquista espiritual. Percibía que, cuanto mayor el grado de inteligencia, más difícil era soportar el ruido del colectivo. Y eso no tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con sensibilidad. Cuanto más profundamente alguien siente, más selectivo necesita ser con los estímulos que recibe. Hay personas que enferman con ambientes ruidosos, con conversaciones vacías, con exigencias emocionales constantes. Y de eso huyen cuando eligen estar solas. Michel de Montaigne complementa este razonamiento con una imagen poética, la idea de una habitación interior. Un espacio dentro de sí, secreto y protegido, donde nadie más puede entrar. Es en esa habitación donde el alma respira, donde los pensamientos se reorganizan, donde los sentimientos se asientan. Pero para entrar en ese lugar, es necesario alejarse. Y el alejamiento, en la cultura actual, se confunde con debilidad. Hoy, si dices que prefieres estar solo, escuchas que estás deprimido. Si dices que no te gustan las multitudes, te llaman raro. Si eliges no responder todos los mensajes, te acusan de frialdad. Existe una presión invisible, pero masiva, para que todos encajen en el mismo ritmo. Pero lo que nadie dice es que ese ritmo enferma a quien siente demasiado. La soledad se transforma, entonces, en un santuario. No porque la persona odie al mundo, sino porque necesita reconstruirse lejos de él. Hay una diferencia brutal entre aislamiento patológico y soledad consciente. El primero nace del dolor, el segundo, de la lucidez. El dolor aísla para esconder. La lucidez se retira para cuidar. Schopenhauer afirmaba que, cuanto más se eleva espiritualmente el ser humano, más se aleja de las masas. Y eso no es porque se considere superior, sino porque percibe que la multitud distrae, consume, dispersa. Decía que los hombres superiores están condenados a la soledad. Y eso suena como una maldición, pero en realidad es una bendición camuflada. Montaigne, por su parte, veía en el alejamiento una forma de amor propio. Creía que solo podemos amar verdaderamente a los demás cuando ya hemos aprendido a disfrutar de nuestra propia compañía. Y eso no se aprende en la agitación, sino en la quietud. La verdadera intimidad comienza adentro. Y quien nunca se ha conocido profundamente, tiende a buscar en otros lo que solo encontraría en el silencio. Es como si la mente profunda necesitara una casa, y esa casa solo pudiera construirse lejos del ruido. Imagina a alguien intentando componer una sinfonía en medio de un mercado lleno de gente. Eso es lo que vive quien tiene un alma sensible en un mundo hiperconectado. La inspiración no llega. El enfoque no se sostiene. La paz no aparece. Y entonces, por supervivencia, se repliega. Pero el repliegue exige coraje. El coraje de ser malinterpretado. El coraje de decir no cuando todos esperan que digas sí. El coraje de decepcionar, de romper expectativas, de ponerte como prioridad, aunque eso parezca egoísmo a los ojos de quien nunca tuvo el valor de hacer lo mismo. La soledad, en ese contexto, es un espacio fértil. Allí nacen ideas, percepciones, comprensiones que jamás surgirían en ambientes contaminados por el exceso. Es en ese suelo silencioso donde el espíritu crece. Montaigne decía que el verdadero campo de batalla está dentro de nosotros. Y para luchar esas batallas internas, es preciso alejarse del campo externo. Es allí, en la quietud, donde te escuchas por primera vez con nitidez. Donde los pensamientos no vienen contaminados por las expectativas ajenas. Donde tu propia voz, apagada por años de adaptaciones, vuelve a resonar. Por eso, la lucidez tiene un precio. Y ese precio es la soledad voluntaria. El silencio elegido. La incomodidad inicial de estar solo que, poco a poco, se transforma en paz. Una paz que no depende de nadie. Que no necesita ser explicada. Que solo se siente. Y si no te estuvieras alejando del mundo, sino apenas acercándote a ti mismo, por primera vez en años? La historia de la habitación en llamas. A veces, para entender ciertas verdades, necesitamos oírlas en forma de historia. Porque hay cosas que la lógica no alcanza, pero la imaginación siente. Por eso, quiero contarte una historia simbólica. Una historia que no ocurrió,
pero que representa con perfección lo que hablamos hasta aquí. Érase una vez un joven que vivía en una casa grande y antigua, llena de habitaciones y ventanas. Pero había una habitación, en especial, que siempre evitaba. Una habitación silenciosa, sin decoración, sin distracciones, donde todo era solo él consigo mismo. Siempre que se acercaba a la puerta, sentía incomodidad. Así que, con los años, decidió mantenerla cerrada. Prefería la agitación de la sala, el murmullo constante de la cocina, las voces de los pasillos. La casa siempre estaba llena. Todos entraban, opinaban, circulaban. Había risas, discusiones, exigencias, comparaciones. Y el joven, siempre amable, intentaba agradar. Decía que sí cuando quería decir que no. Sonreía incluso cuando estaba agotado. Tenía miedo del vacío, ese silencio que venía de la habitación olvidada. Pero un día, algo diferente sucedió. Un pequeño incendio comenzó en una de las salas. La gente corrió. El humo se esparció. El caos se apoderó del lugar. Y en medio de la confusión, el joven fue empujado dentro de esa habitación silenciosa que evitaba desde hacía años. Allí dentro, todo estaba intacto. Ningún ruido, ninguna exigencia, ninguna máscara. Solo él. Por primera vez, oyó el sonido de su propia respiración. Sintió el cansancio acumulado. Percibió cuánto se había alejado de sí mismo intentando agradar a los demás. Y allí, solo, en la oscuridad, comenzó a escuchar pensamientos antiguos, emociones olvidadas, heridas reprimidas. Lloró como no lloraba hacía años. Pero, poco a poco, sintió algo diferente, un alivio. Como si finalmente hubiera vuelto a casa. La casa real. No aquella llena de visitas y ruido, sino la que existe cuando nadie más está mirando. El fuego afuera continuaba, pero ya no quería salir. Por primera vez, se sentía entero. Por primera vez, no necesitaba fingir nada. Por primera vez, estaba en paz. Esa historia es simbólica. El incendio representa el caos del mundo. Las presiones externas. Las exigencias sociales. La habitación oscura es tu mundo interior, ese que muchos evitan porque temen lo que encontrarán. Pero es allí, y solo allí, donde vive tu verdadera identidad. Si estás viviendo un momento de soledad, tal vez eso no sea una falla. Tal vez sea un empujón de la vida para devolverte a tu habitación olvidada. Tal vez necesites reaprender a escucharte, a estar contigo, a aceptarte sin audiencia. No sirve de nada seguir intentando ser comprendido por todos. El alma profunda es, por naturaleza, incomprendida por la mayoría. Y está bien, porque cuando aprendes a habitar tu habitación interior, dejas de mendigar refugio en los demás. Y si duele ahora, está bien. Los dolores verdaderos preceden los despertares reales. La soledad no es el final. Es el comienzo de una conversación que debiste haber iniciado hace mucho tiempo. La conversación contigo mismo. Y si esa soledad que hoy te hiere, fuera, en realidad, el llamado más urgente de tu alma pidiendo ser escuchada, la belleza secreta de no pertenecer. Hay un momento en la vida en que el dolor deja de ser solo dolor. Se transforma en espejo. Un espejo que no refleja el rostro, sino el alma. Y, al verse allí, en silencio, sin audiencia, sin actuación, sin performance, percibes que pasaste años intentando encajar en espacios que eran demasiado pequeños para lo que sentías. Durante mucho tiempo, te esforzaste por ser aceptado, por ser comprendido, por ser incluido. Tal vez sonreíste cuando querías llorar. Tal vez dijiste sí por miedo a ser abandonado. Tal vez te mantuviste en lugares que drenaban tu energía porque aún creías que, si intentabas un poco más, todo encajaría. Pero ese encaje nunca sucedió. Y entonces vino la soledad. Primero como incomodidad, luego como pregunta, y por fin, como revelación. Porque, poco a poco, empezaste a entender que el problema no eras tú. Era el mundo a tu alrededor que funcionaba en otra frecuencia. Y que tu dolor era, en realidad, tu lucidez aún sin traducción. Arthur Schopenhauer no escribía para el colectivo. Escribía para los raros. Para aquellos que veían más allá de la máscara social, más allá de la búsqueda frenética por placer, más allá del deseo de pertenecer a cualquier costo. Él sabía que la lucidez cobra un precio alto, el aislamiento. Pero también sabía que es en ese aislamiento donde se encuentra la única libertad real. Y la libertad, aquí, no es hacer lo que se quiera. Es no depender más de la validación de nadie para seguir siendo quien se es. Michel de Montaigne, al escribir sobre el recogimiento interior, entendía que el verdadero refugio no está afuera.
Está dentro. Está en construir, ladrillo por ladrillo, un espacio psíquico donde se pueda descansar de la guerra invisible de vivir intentando encajar. Un espacio donde se pueda ser, sin el miedo constante de no agradar. La belleza de no pertenecer empieza a revelarse cuando finalmente dejas de intentar ser entendido por quien solo sabe oír lo que ya conoce. Y, en ese instante, lo que antes era dolor se convierte en identidad. Tu soledad empieza a hablar tu idioma. Y tú comienzas a reconocerte. Ser incomprendido, entonces, deja de ser un castigo. Pasa a ser una señal. Un recordatorio de que fuiste hecho para algo más silencioso, más profundo, más verdadero. Y esa verdad no necesita audiencia. No necesita explicación. No necesita justificación. No naciste para disolverte en las masas, ni para adaptarte a sistemas que borran tu esencia. Naciste para ser entero, aunque eso signifique caminar solo por largos tramos del camino. Y aquí está el secreto que pocos cuentan. El vacío que sientes no es falta de los otros. Es nostalgia de ti mismo. Aquel que silenciaste para encajar. Aquel que encerraste para ser aceptado. Aquel que esperaba, pacientemente, el momento de volver. Ese momento ha llegado. Cuando dejas de huir de la soledad, ella te revela quién eres. Cuando eliges el silencio, él comienza a hablar. Y lo que dice es simple, pero devastador. Ya no necesitas mendigar amor donde solo hay ruido. Puedes volver. Volver a tu centro. Volver a tu voz. Volver a tu lugar. El mundo seguirá diciendo que eres extraño. Pero ahora, tú lo sabrás. Eso no es un defecto. Es tu firma. Es tu alma gritando que no vino aquí para repetir patrones, sino para romperlos. No eres difícil de amar. Solo eres difícil de manipular. No eres frío. Simplemente no estás dispuesto a aceptar migajas emocionales. No estás perdido. Solo estás volviendo a un hogar que el mundo entero intentó hacerte olvidar. El hogar de ti mismo. ¿Cómo vivir con profundidad en un mundo que vive en la superficie? Tal vez hayas pasado la vida intentando entender por qué todo en ti parece más lento, más intenso, más profundo. Porque las conversaciones superficiales te cansan. Porque los ambientes ruidosos te asfixian. Porque, después de interacciones sociales, necesitas horas, a veces días, para recomponerte. Ahora lo entiendes, no es debilidad. Es estructura. Es sensibilidad. Es un alma que se niega a diluirse. Pero esa comprensión, por sí sola, no basta. Saber que eres sensible, introspectivo, pensativo, es solo el comienzo. Ahora es hora de transformar esa conciencia en práctica. Porque, si sigues intentando vivir como los demás viven, estarás todos los días traicionando tu propio ritmo interno. Y eso cobra un precio. Ansiedad, agotamiento, sensación de estar fuera de lugar incluso cuando estás rodeado de gente. Entonces, ¿por dónde empezar? Empieza por lo que más miedo te da hacer: parar. Parar de correr, parar de agradar, parar de responder de inmediato, parar de intentar seguir el ritmo del mundo. Crea un instante sagrado en tu día, un espacio que sea solo tuyo, un horario innegociable en el que te desconectes del exterior para reconectarte con tu centro. 10 minutos bastan. Lo que importa no es la duración, es la entrega. En ese espacio, siéntate contigo, no para producir, no para resolver, sino para escuchar. Pon música suave. Enciende una vela. Escribe. Respira. Deja que tu alma salga del escondite. Al principio, puede venir tímida, pero poco a poco, volverá. Y con ella vendrá una claridad que no se puede explicar, solo sentir. Segundo paso, limita los accesos. No eres una plaza pública. No todo ni todos merecen entrar. Cada persona que se acerca carga un campo emocional. Y tú lo sientes, aunque no lo percibas conscientemente. Cuidado con los que succionan, con los que confunden, con los que te hacen dudar de ti. La sensibilidad necesita protección. Y eso no se llama debilidad, se llama madurez energética. Crea una vida que respete tu ritmo. Cambia cantidad por calidad. Cambia estímulo por sentido. Cambia performance por presencia. Eso comienza con elecciones pequeñas, un libro en lugar del feed. Una caminata silenciosa en vez de una reunión social agotadora. Un no dicho con amor en vez de un sí dicho por miedo. Tercer paso, transforma tus días en rituales. Cada acto cotidiano puede ser una inmersión en lo sagrado. El baño puede ser un momento de purificación emocional. El café puede ser un instante de reencuentro. La escritura puede ser un desahogo silencioso con tu alma. Vive como quien honra cada gesto. La profundidad habita en las pequeñas cosas que nadie ve, pero que tú sientes. Ahora,
Una decisión aún más difícil. Deja de pedir permiso para ser quien eres. No necesitas la aprobación de la mayoría. La mayoría no comprende lo que tú sientes. Y está bien. No fuiste hecho para ser entendido por todos. Fuiste hecho para ser verdadero contigo mismo. Ha llegado el momento de dejar de moldear tu esencia para encajar en lugares que nunca fueron hechos para ti. Cuarto paso, reconéctate con voces que resuenan con tu alma. Lee autores que te escuchan desde dentro. Schopenhauer, Montaigne, Rilke, Clarice, Pessoa, Jung. Encuentra en las palabras de los raros aquello que nadie a tu alrededor logró ofrecerte. Pertenencia simbólica. Un espejo que no refleja la imagen, sino lo invisible. Cuando lees algo que describe exactamente lo que sientes, dejas de sentirte loco. Te sientes humano. Y entonces viene lo más importante. Empieza a actuar, aunque sea con miedo. Haz algo solo por ti. Toma un café sin el celular. Sal a caminar sin rumbo. Siéntate en silencio en una plaza. Ve al cine solo. Ve a un restaurante solo con tu presencia. No como quien espera a alguien, sino como quien ya se basta. Al principio, puede doler. Pero poco a poco, comenzarás a sentir. Es esto. Es aquí donde respiro. Es aquí donde vuelvo. Poco a poco, notarás cambios. El silencio ya no te asustará, te abrazará. La ausencia de mensajes ya no será soledad, será descanso. Dejarás de suplicar por pertenencia. Dejarás de suplicar por atención. Dejarás de empequeñecerte para ser amado. Porque estarás completo. Completo en tu mundo. Completo en tu profundidad. Completo en tu ritmo. Y los beneficios serán palpables. Menos ansiedad. Más enfoque. Más ligereza. Más verdad. Las relaciones que permanezcan serán reales. Lo que se aleje, necesitaba irse. Construirás una vida más silenciosa, sí, pero también más sincera. Y una vida sincera vale infinitamente más que una vida llena de audiencia. Ahora que llegaste hasta aquí, respira. Siente el silencio que quedó después de todo lo que se dijo. Tal vez ya no esté tan vacío. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, esté empezando a parecer un hogar. Pero dime con sinceridad, ¿estás listo para dejar de abandonarte? ¿Listo para honrar tu propia sensibilidad, incluso cuando el mundo no la entienda? Si es así, entonces te pido algo simple, pero profundo. Escribe en los comentarios. Elijo volver a mí. Esa frase no es solo una respuesta. Es un reencuentro, un recordatorio, un grito silencioso que dice, existo, y estoy cansado de esconderme de mí mismo. Y si sentiste que este vídeo te habló, como si hubiera sido hecho exactamente para tu dolor, quédate aquí conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. No por el algoritmo, sino porque quiero seguir diciéndote lo que nadie te dice. Quiero recordarte, cada vez que lo olvides, que no estás solo en esta profundidad. Aquí es tu lugar. Vivir solo puede parecer una elección, pero ¿y si detrás de eso hay un bloqueo más profundo? En el vídeo de hoy, vimos cómo Schopenhauer y Montaigne explican por qué tantas personas inteligentes prefieren la soledad, pero también notamos que el caos interno puede esconder heridas no resueltas. ¿Y si te dijera que el propio Schopenhauer reveló un secreto para superar esos bloqueos sociales que te alejan de las personas y sabotean tu vida? Dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde él te muestra cómo identificar y vencer esas barreras invisibles. Míralo ahora y continúa este camino de claridad y transformación. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.